Dios, que la paz de Cristo sea con ustedes. Ya estamos acá listos ya para compartir esta noche. Ya estamos, descansamos un par de semanas, recuperando de mi salud. Gracias a Dios, pues ahí estamos ya nuevamente activados acá con estos estudios de la palabra de Dios, que esperamos sean de mucha bendición para los que los vean por este medio de esta red, y después nomás terminamos, lo descargamos y lo subimos a la cuenta de YouTube para que quede guardado ahí con respecto a ese tema. Y el tema de esta noche pues es creo que lo escribí mal ahí el texto, pero ahí lo vamos a modificar después. Es el adulterio y sus consecuencias en Mateo 5, del 27 al 30, pero puse ahí del 31 en adelante, así de que después lo voy a modificar ahí, pero es Mateo 5, 27 al 30. Mateo 5, 27 al 30. Y vamos a leer la palabra del Señor, y dice la Escritura: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Padre y buen Dios, te damos gracias por esta noche, porque nos has permitido un día más de vida, oh Dios, al lado de los seres que amamos, cuando muchos no han tenido ese privilegio, oh Dios. Pero nosotros estamos acá para darte gloria, para darte honra, para darte alabanza. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos a la verdad de la palabra, oh Dios, y que esta palabra sea como un martillo que golpea la roca, sea como fuego que quema, sea como espada que hiere, Señor, como dice Hebreos 4:2. Y que esta palabra nos confronte, nos desafíe y nos advierta, Señor, acerca del pecado, del adulterio y las consecuencias que pueden traer, Señor, tanto físicas, tanto materiales como espirituales y eternas, Padre. Y que toda la gloria y la honra sean para ti por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Ya estamos acá. El adulterio y el pecado del adulterio y sus consecuencias, hermanos, hermanos. Mateo. Tengo una serie de estudios solo de Mateo 5, 6 y 7. Mateo 5, 6 y 7, que se le conoce como la regla de oro. Y en el dispensacionalismo clásico lo manejaban así me enseñaron a mí hace muchos años, pero no era así. De que este era el código de conducta por los cuales se iban a regir los hijos del reino en el reinado milenial futuro de Cristo. Por lo cual no es así, sino este es un código de conducta moral y una evidenciación por los cuales los discípulos del reino se van a evidenciar ya en esta época, no en el futuro, desde ya. Entonces, él empieza a dar una serie de enseñanzas acerca de las bienaventuranzas. El Señor comienza ahí, ¿verdad? Y comienza a hablar acerca de las enseñanzas, y después comienza a hablar acerca de la sal y la luz, un tema que después lo voy a explicar. Yo tengo los estudios de eso. Y después viene el versículo 17 y comienza a enseñar acerca de la ley. Y en el 21 tiene que ver cómo deben los discípulos del reino de Dios manejar la ira. Y también cómo deben de tratar con la ley, en el versículo 17 anteriormente. Y en el versículo 27 en adelante tiene que ver cómo los discípulos del reino deben tratar con el pecado del adulterio, ¿no? Y después continúa acerca del divorcio,
en el versículo 33 en adelante cómo los discípulos del reino deben tratar acerca de los juramentos. Es pura cultura esa. Después con el trato a sus enemigos en el 43. Y después van en el capítulo 6 también, como los discípulos del reino deben dar su ofrenda. Ahí dice limosna, pero eso es una mala traducción, sino que tiene que ser su ofrenda. ¿Cómo deben ser los discípulos del reino? Con la oración, versículo 5 del capítulo 6, los discípulos del reino y el ayuno, ¿cómo deben? Ese tema muy interesante, acerca de hacer tesoros y así va. Pero voy a compartir el tema de el adulterio, hermano, y sus consecuencias, hermanos amados. Entonces, y recordemos que la audiencia que Jesús está aquí expresándose y hablando es una audiencia judía que tenía mucho conocimiento acerca del tema. Es por eso que él solo toca con respecto al tema esos 3 versículos nada más. Porque los temas de los que él está hablando, ellos los conocen muy bien porque está en la ley moral de Dios y en los mandamientos de Dios a través de muchos libros que él ha venido hablando y advirtiendo en la antigüedad. Y es por eso que solamente él da 3 versículos al respecto, hermanos amados. Y voy a comenzar con esta introducción que dice, oísteis que fue dicho. ¿A qué se está refiriendo cuando les dice, oísteis que fue dicho? Él se está refiriendo a las enseñanzas de las escuelas rabínicas, porque son los tiempos de Jesús, solo en la zona de Galilea, ahí, hermano, de Jerusalén, habían por lo menos 27 escuelas rabínicas de interpretación, como ahora, que hay diferentes denominaciones e interpretaciones en el mundo evangélico. Y algunos interpretaban de esta manera, incluso según la historia, los rabinos, las escuelas rabínicas, algunos Shabbat de sábado, se reunían para debatir con respecto a ciertos temas. Y hoy llevaban a sus tamiranes, a sus que eran discípulos de los rabinos, a sus mejores estudiantes, para competir en cuanto a la interpretación de la escritura. Iban ellos, hermano. Pero la verdad que había tantas interpretaciones. Cuando yo saqué el diplomado de Teología Judía y Nuevo Testamento, nos dimos cuenta de algunos datos muy interesantes que nos enseñaban por ahí. De que en los tiempos de Jesús, hermanos amados, los 613 mandamientos le habían puesto 12,000 encima de él. O sea, se habían apartado tanto de la interpretación que el Padre a Jehová Adonai había dado, hermano, cuando él dio la ley a su siervo Moisés. Se habían apartado tanto de la interpretación que ellos habían puesto cargas pesadas. Eso se le conoce como el yugo de la ley. O sea, imponer y exigir algo que la ley no demandaba. Y se habían extraviado, según la historia, de la interpretación de la palabra de Dios, hermanos amados. Y es por eso que cuando él aparece, le dice Jesús, oísteis que fue dicho, o sea, ustedes les enseñaron así este pasaje sobre este tema del adulterio, pero no es así, yo se los voy a interpretar correctamente. Es más, se manejaba términos también en las escuelas rabínicas de aquel tiempo, hermanos amados, que cuando se competía ahí en las escuelas rabínicas para interpretar ciertos textos de la Torá o de la Tanaj, de la Biblia judía, es de que cuando alguien erraba en la interpretación escritural de un texto, ellos decían, has abolido la Torá. Abolido. Abolir no es quitar, como enseñan algunos círculos protestantes que dicen de que es que la ley ya fue abolida, ni saben qué significa ello. Esos son términos rabínicos. Dice, abolir la ley era interpretarla incorrectamente y pisotear el texto, hermanos amados. Así como hay muchas interpretaciones hermenéuticas en nuestra época, en cuanto a muchos textos, hermanos, claves ahí, que se interpretan erróneamente y da lugar a que se hagan muchas herejías e interpretaciones no bíblicas. Entonces, eso era abolir la ley, era pisotearla e interpretarla correctamente. Por eso cuando alguien venía y no acertaba en el texto, le decían, siervo inútil, has abolido la Torá, o sea, la has pisoteado, la has interpretado mal.
Pero cuando alguien la interpretaba correctamente y acertaba en el texto y pegaba con los demás comentarios de los maestros de la época, que eran muy respetados en cuanto a la interpretación de la ley del Señor, les decían: siervo fiel y bueno, has cumplido la Torá, decían ellos. O sea, cumplir la Torá tampoco es ponerle fin a algo, ¿me entiendes? Sino que cumplir la Torá era interpretarla correctamente, el texto, como había sido soplado originalmente. ¿Entiendes? Por eso Jesús, sabiendo estos términos y todo, cuando se les aparece, no les dicen: no creáis que yo he venido a abrogar la ley o a abolir la ley. ¿No? O sea, dijo: yo no he venido a interpretarla mal o a darle una incorrecta interpretación, sino que dijo: yo he venido a cumplirla. Cuando dice cumplirla, en los círculos en algunos círculos, más que todo carismáticos, protestantes, se dice que a cumplir la Torá es que ella cumplió la ley, entonces nosotros no tenemos que cumplir nada. Y enseñan algunos ahí, algunos círculos luteranos y otros. Yo los he escuchado explicar el texto y dicen: no es así, sino que cumplir la ley es interpretarla correctamente. Ahí en eso estamos. Entonces, lo que Jesús está haciendo aquí ahorita, hermano, Yeshua, en ese momento que estaba ahí, es interpretar correctamente la ley, la Torá, como siempre tuvo que haber sido, pero estos maestros habían extraviado al pueblo. Así que en primer lugar, hermano, y como primer punto, con respecto al tema, en primer lugar vamos a enseñar algo: que el adulterio, lo que Jesús está enseñando en el texto, en su interpretación, es de que el adulterio, el pecado del adulterio, no es solamente un acto físico, porque algunas escuelas rabínicas ellos enseñaban, hermanos amados, de que el adulterio era tener contacto físico con otra mujer que no era la esposa de él, o con otro hombre que no fuera el esposo de la mujer. Ese era el adulterio, enseñaban algunas escuelas rabínicas, pero desear o codiciar en el corazón a otra mujer, a otro hombre que no era el de ella, no era pecaminoso. Y esos son los debates que se armaban en aquel tiempo en las escuelas rabínicas. Y Jesús, sabiendo esto, por eso les dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Está, hermano, relatando Éxodo, Levítico y los mandamientos de Dios. No cometerás adulterio. Entonces venían los rabinos y enseñaban que cometer adulterio solamente con el contacto físico, nada más, sexual de la persona. Entonces, pero Jesús dice de que no es así. Por eso el primer punto que estamos tocando es de que el adulterio no es solamente un acto físico. Y por supuesto, le está mencionando Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Deuteronomio 5:18, no cometerás, no adulterarás también, hermano. Y esto incluía tanto a hombres como a mujeres. Escucha esto. Y que fue dado para... ¿Y por qué fue dado esta ley del Señor al pueblo que él escogió? Fue para... Escucha esto. Fue para proteger la condición sagrada del matrimonio. Así es. Por eso es que en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, Dios ve a su pueblo como una esposa, como una virgen ataviada, como una amada, que debe respetarlo a él y esperar por él. Y en el Nuevo Testamento es igual. Y es por eso que esta ley es dada, para proteger la sagrada condición del matrimonio, ya que Dios instituyó el matrimonio en la creación del hombre y de la mujer, en Génesis 2:24, y lo bendijo como medio de llenar la tierra, hermanos amados, en Génesis 1:28, de fructificar y multiplicar la tierra. Para eso Dios dio el matrimonio. Ahora bien, la pena por la infidelidad conyugal era la muerte, según Levítico 20:10. Vamos a hacer la escritura ahorita. Según Levítico 20:10. Vamos a ir a la Biblia. Génesis, Éxodo. Aquí estamos ya. Levítico 20:10. Dice la escritura: si un hombre, escuche,
cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos los dos. Interesante esto, hermanos amados. Interesante esto. Y estaba ya instituido en la ley. Y ese fue el otro problema que se dio en el Nuevo Testamento, cuando a Jesús sorprenden a una mujer en el acto mismo del adulterio, dice la Escritura. Pero si la sorprendieron en el acto mismo con el hombre, tenían que llevar los dos. Tenían que llevar al hombre y a la mujer. Pero solo llevaron a la mujer, y de ahí estaban violando ya la ley y volviéndose cómplices ellos. Y por eso dice la Escritura que después Jesús, agachándose, comenzó a escribir en el polvo. Y eso es algo muy profético que él estaba haciendo, de escribir en el polvo. Estaba escribiendo un texto de Jeremías, prácticamente ahí, hermano, para hacerles ver a ellos la situación en que ellos se encontraban. Pero porque los dos deberían de ser llevados, los dos deberían de ser muertos, no solo uno. ¿Estamos bien ahí entonces? Ahora bien, el adulterio, hermanos amados, era conocido también desde la antigüedad, era conocido también como un tan grande pecado. Génesis 29, vamos a ver Génesis 29. Era conocido como un tan grande pecado. Génesis 29 dice: después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Dice: lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Y ya sabiste la historia, porque él iba a cometer un pecado de adulterio, porque era la esposa de Abraham, y él dijo que era una hermana de él. Entonces, y ahí se conoce desde la antigüedad como tan grande pecado. Y también se conoce como un tan gran mal. Y pecar contra Dios también se le conocía en el adulterio, en Génesis 39. Vamos a ver Génesis 39. Aquí estamos, hermanos. Génesis 39:9 dice la Escritura: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecar contra Dios? Entonces el adulterio se le conocía también como un grande mal y también pecar contra Dios. Pero si la ley que le dio a Moisés fue dada más décadas atrás y años adelante, ¿cómo es posible que ya se sabía que el adulterio era pecado? Porque la ley ya estaba en el corazón de los hombres. Antes de ser escrita en las tablas, ya estaba escrita en el corazón de los hombres. Dios bendiga a mis hermanos que se están conectando. Bendiciones, primo, gusto saludarte. Dios bendiga a mi hermana Belén, a Jesse también. Dios bendiga. Entonces ya la gente sabía, hermano, que era algo ofensivo delante de Dios, el pecado del adulterio. Dios te bendiga, José, Humberto, bendiciones. Un gusto saludarte. Entonces, hermanos, ellos comprendieron muy bien esto. Los judíos sabían bien esto. La nación de Israel sabía bien esto, aunque no lo cumplían al pie de la letra, porque ellos sabían todo esto. No lo cumplían al pie de la letra. Y es por eso que lo vuelvo a repetir, Jesús les dijo: oísteis que fue dicho. O sea, sus maestros les están enseñando así. Todo lo que nos enseñan, hermanos amados, en nuestras iglesias, debemos de examinarlo a la luz de las Escrituras. Pablo, que era apóstol, hermano, y un erudito, predicador y estudiador de la palabra de Dios, cuando él llegó a Berea, le examinaron. Pero permitidos, Pablo, te respetamos, sos apóstol, sos hombre de Dios, pero vamos a ver, porque nosotros tenemos esta costumbre en Berea de que encuadramos las enseñanzas con lo que está ahí escrito verdaderamente, porque aquí no vamos a permitir que se nos enseñe lo que no es. Me gustó esa actitud de los bereanos. Así debería ser toda iglesia, todo hermano en la fe, examinar, hermano, a la luz de la Escritura, si lo que se nos está enseñando y se nos está predicando es realmente eso, hermanos amados. Y ahora pueden comprender por qué Jesús les dice: oíste que fue dicho, pero yo os digo. Vaya, hermano,
Jesús ahora les dice que lo que verdaderamente su Padre quiso decir es que el hombre no necesariamente, escuche, tiene que acostarse físicamente con una mujer para cometer adulterio, una mujer que no es la de él. Porque la palabra adulterio viene de la palabra griega moicheo o moigeo, le llaman algunos, y que significa un acto sexual extramatrimonial. Y la otra palabra que se utiliza para las inmoralidades sexuales es la palabra porneia, ahí viene la palabra pornografía, hermano, que ahí entra toda actividad sexual ilícita en personas que no estén casadas, acostarse con otra persona, vivir con otra persona, pornografía, masturbación, lujuria. En la palabra porneia, que ahí viene la palabra pornografía, entra toda inmoralidad sexual, pero la palabra moigeo en griego, la palabra adulterio la palabra va directamente a un acto sexual extramatrimonial. Un hombre casado con una mujer, ya sea casada o soltera, y una mujer casada con un hombre, con otro hombre que no es su esposo, aunque sea soltero o sea casado el otro hombre, es adulterio. Ese es un acto de adulterar, hermanos amados, prácticamente. Y por ejemplo, aquí tengo Levítico 20, del 10 al 21, que lo podemos leer también. Ya leímos el versículo 10, no lo hemos leído, se lo voy a leer. Vamos a Levítico. Génesis, Éxodo, Levítico, capítulo 20, dijimos, ya estamos acá. Versículo 10 en adelante, dice la Escritura. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que asiera con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Y empieza a dar sobre los problemas sexuales. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Y empieza a ponerlo, ahí entra ya la porneia, todas las inmoralidades sexuales que pueden haber. Si alguno se ayuntare con varón, dice, o con mujer, con varón como con mujer abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas. Escucha esto, hermano, qué terrible, para que no haya vileza entre vosotros. Y empieza ya a hablar de todas las inmoralidades que hay. Hasta dice, cualquiera que tuviera cópula con bestia de ser muerto, y matarás a la bestia. Y si una mujer se llegase a un animal para ayuntarse con él, a la mujer y el animal matarás, morirá indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Y empieza a hablar ahí hasta el versículo 21 prácticamente, de todas las inmoralidades sexuales que podían haber, que entran ahí en la palabra por ley. Pero el adulterio prácticamente tiene que ver con un hombre casado y mujer casada, una relación extra matrimonial. Lo cual los rabinos decían en ese momento que el desear o codiciar no era pecado, decían algunos rabinos, otros sí lo defendían a otra postura, porque habían varias posturas, pero la mayoría, la postura predominante en este contexto que está predicando el Evangelio del Reino, nuestro Señor era ese, de que el adulterio solo era el contacto físico, y por eso les dijo, oíste, es que fue dicho, más yo os digo. Jesús les está diciendo que el hombre no necesariamente tiene que acostarse físicamente con una mujer para cometer adulterio, sino que solo con codiciarla, hermano. Y así es el texto acá que estábamos leyendo. Así es el texto. Pero yo os digo que cualquiera que mira, escuchen, mira a una mujer para codiciarla, y adulteró con ella en su corazón. Claro, quienes pueden ver a una mujer, admirarla, sin codiciarla. El problema está en el codiciar, eso es lo peligroso. Porque tenemos que andar ciegos en la calle y no ver a nadie. Pero ya el codiciarla, traer pensamientos perversos en la mente y el corazón, ahí está el problema. Eso les dice Jesús en ese momento. Solo con codiciarle, la palabra ahí codiciar es la palabra epixumeo en griego. Epixumeo, que significa poner el corazón sobre algo, en este caso, de una mujer que no es la tuya,
con un hombre que no es el tuyo. Anhelar significa también la palabra ansiar, desear, codiciar, sentir pasión. O sea, es un deseo desmedido por tener algo, hermanos amados, de lo cual también tenemos que cuidarnos. Más con este rollo ahorita en las redes sociales, hermanos, tengamos cuidado, qué terrible. Cuánta inmoralidad en las redes sociales, cuánta inmoralidad en las calles. Salimos a las calles y ya productos con mujeres casi sin ropa en las calles, haciendo publicidad en pancartas, cosas que antes no se veía 40, 50 años atrás, porque nuestras sociedades eran más moralistas, pero ya no. Por lo cual debemos de cuidarnos nosotros, tanto los hombres, los varones como las mujeres. Cuidarnos, hermano, mucho, porque es increíble la inmoralidad que se está viviendo ahora en las redes sociales. Han golpeado cuántos ministros, cuántos ministerios, hermano, en pornografía, en esto, en aquello, y terrible, acá, y atados, sin poder salir de ello, hermano, porque hay que tener mucho cuidado. Antes, pues, solo se tenía que lidiar con lo de físicamente, pero ahora virtualmente, hermano. Tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Y no estamos poniendo nuestra mirada, hermano, en lo que estamos viendo en las redes sociales. Lo que dice Proverbios, voy a leerle dos textos con respecto a esto de codiciar. Proverbios 6:25. Vamos a ir aquí ahorita. Voy a ir a Job primero. Job 31. Vamos a ir a Job. Job, Salmos, aquí está. Ok. Aquí está, hermano. Job 31. Vamos a estar hablando. Está bien. Dice la escritura. Job 31 del 1 al 6. Porque los amigos de Job, hermano, Elifaz y el otro, porque como ellos creían en la teología y la retribución, que todo lo malo que le pasaba a alguien ahí en la cultura bíblica tenía que ver con el pecado y haber ofendido a Dios. Y que todo lo bueno que le pasaba a alguien tenía que ver porque ellos eran buenos y lo merecían, pero no era así. Todos sabemos que Job era un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero conocemos el contexto que se nos pone en la escritura, cómo es que ese mal llega, esa prueba llega a su vida. Entonces sus amigos lo estaban acusando, que mira, quizás has pecado, has deseado alguna mujer que no sea la tuya o esto, y él por eso se defiende en el capítulo 31 y dice él, no, sí. Es más, dice Job, va hermanos, podríamos decir esto nosotros, hermanos varones, casados, podríamos decir esto, hermanas casadas o hermanas comprometidas. Podríamos decir esto, hermanos. Dice Job, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues, dice, habría yo de mirar a una virgen? Dice, ya Job ya sabía ese término, de mirar y codiciar. ¿Cómo pues, dice, había yo de mirar a una virgen? Otra traducción dice, ¿cómo habría yo de codiciar, dice, a una virgen? Mirarla y codiciarla. Porque ¿qué galardón me daría arriba Dios? Y quiere darle omnipotente desde las alturas. No hay quebrantamiento, dice, para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. No ve mis caminos, dice, y cuenta todos mis pasos. Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Jehová en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Dice Jehová, hermano, qué palabra esta más poderosa. Podríamos nosotros decir estas palabras como Judas se expresó y les dijo. Vamos a Proverbios ahora 6, que después lo vamos a leer completo, ese proverbio. Después lo vamos a leer. Y en Proverbios 6, 25, dice la escritura: no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con tus ojos. El consejo que Salomón le está dando a su hijo, porque pretendía ser sombra para su hijo y protección y cobertura para su hijo, pero solo con el consejo, porque con el ejemplo no, hermanos. Con el ejemplo fracasó, igual que David, que al final
de su ministerio aconseja a su hijo, pero hermano, yo creo que el consejo debe ir acompañado con el ejemplo también, con el ejemplo. Y encontramos ejemplos allí en la escritura de padres que sí, hermano, guiaron sus hijos y fueron ejemplos para ellos. Y acá está, pues prácticamente estamos viendo que el adulterio, hermano, no es solamente un acto físico, sino que la primera verdad que estamos aprendiendo en esos 3 versículos que estamos estudiando es que, hermanos, no es solamente un contacto físico, sino que es una actitud del corazón. Pero yo os digo, dice el Señor, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera, dice, que vea una mujer para codiciarla o una mujer. En la mujer es menos eso, está comprobado científicamente por los estudios, que la mujer en esa área controla la mayoría. Hay casos que se han visto ahí extremos, pero la mayoría, el problema que lidia con el problema sexual es el hombre. Y por eso en la escritura usted va a ver que la mayoría de los grandes hombres de Dios que Dios usó, allí le llegó el enemigo y allí los derribó sexualmente. Por eso en un primer seminario que yo crecí, ahí enseñaban algo que sí me gustó, y de lo que siempre debían de cuidarse los ministros en el seminario, enseñaban allí de la fama, de robar la gloria a Dios, del dinero, y de las mujeres, y de las mujeres. Así nos enseñaron en el primer seminario que estudié y sí me gustó. Las 3 F le llamaban faldas, fama y fortuna. Es lo que siempre el enemigo va a tratar de llegar ahí, hermano. Va a tratar de llegar a derribar a los siervos de Dios. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, dice, en su corazón, hermano. Y el pecado como que se haya hecho, ya no. Hay que confesarlo. Y si alguien vio a una mujer y la codició, hermano, todo, debe ser confesado ese pecado, decirle, Señor, perdóname, Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, porque en mi corazón sucedió esto y pasó eso. Y si no se confiesa ese pecado, hermano, esa codicia, esa actitud, va a haber un punto en que se va a concretar físicamente, se va a concretar. Entonces, primero dijimos, primer lugar, primer punto que hemos estudiado, el adulterio no es solamente un acto físico, no es un acto físico. Ya lo explicamos por qué y quedó claro allí, hermanos amados. Y quedó claro. Creo que voy a leer otro texto, que es Santiago 2:11. Permítanme aquí, ahí estamos ahorita. Hebreos, Santiago, vamos acá. Santiago 2:11 dice, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Qué tremendo. Y aquí está hablando del respeto al otro y de amar a los otros, hermano. Ahí. En el contexto de Santiago, no está hablando de matar físicamente, sino que también Jesús dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Pero también ahí los rabinos enseñaban en la escuela rabínica que el pecado era matar físicamente a alguien y agredirlo con un cuchillo o algo. Pero odiarlo y desearle la muerte no era pecado. Pero después dijiste que fue dicho, no matarás. Pero yo digo que solo con que le digas a tu hermano, fatuo, tonto, estúpido, ya sos reo. Y empieza ahí con las interpretaciones, hermanos amados. Y lo mismo se está dando aquí en esto. Entonces, primer punto, el adulterio no es solamente un acto físico, sino que es una actitud del corazón. Algo que en mi mente puedo estarlo cometiendo. Y necesita ser confesado, necesita arrepentimiento. Por más oculto que esté ese pecado, sea cualquier pecado de inmoralidad que esté oculto ahí, si alguien es casado, hermano. Y aunque no esté con otra mujer físicamente, pero está diciendo mujeres en las redes sociales, o viendo páginas que no tiene que ver y codiciando cosas que no tiene que codiciar, eso también es adulterio. Y debe ser llevado al arrepentimiento y debe ser quitado, hermano, de nuestro corazón, o vendrán las consecuencias. Segunda verdad que vamos a aprender a esta hora acerca del pecado del adulterio y sus consecuencias. Que bendiga Inés.
es esto otro. Jesús también está enseñando, hermanos, acá, en el siguiente versículo 29 y 30, de que el adulterio es un pecado muy serio, con graves consecuencias. Segundo, el adulterio es un pecado muy, pero muy serio, con graves consecuencias, hermano, porque está violando la ley de Dios. Y por eso dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Recuérdese que en la cultura judía se utilizaba un lenguaje de exagerativo, se le llama, exagerativo. Ahora bien, el texto literalmente no nos está diciendo, hermanos, no nos está diciendo ni nos está invitando a la automutilación en ningún momento. Entonces, ya que esto no curaría, no le pondría fin a la lujuria, ni al deseo sexual, ni a la codicia, hermano, sexual. Porque es un problema el corazón, habría que arrancarse el corazón. Claro, y cuando hablamos de corazón, recuerden que no estoy hablando de este órgano aquí, sino que en la cultura oriental el corazón está aquí, en la mente, está en todo mi ser, pero dominado de aquí. Habría que sacarlo de ahí, hermanos amados. Sino que lo que Jesús nos está enseñando acá, eso se llama, está usando una hipérbole, hermano. O sea, una expresión gráfica para mostrarnos, hermanos amados, lo peligroso, lo serio del pecado y de la lujuria y el deseo perverso. Eso es lo que nos está enseñando. El peligro de eso, por eso usa esa hipérbole. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo de ti y échalo fuera, dice él. Así dice la Escritura. Pues es que mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado, dice, al infierno, al Gehenna. Hermano, lo que Jesús nos quiere decir con esto, hermanos amados, su enseñanza sería que es más provechoso, sería mejor perder uno de mis miembros de mi cuerpo que tanto necesitamos, porque perder un ojo derecho, hermano. Pues la mayoría somos diestros, somos derechos. El ojo derecho se ve usted que el derecho es más principal en lo que somos diestros que el izquierdo para usar. Es como la mano derecha, es la 10. Por eso que en la cultura y en el libro de Samuel, en Naasa Monita, les pide el ojo derecho. Yo tengo un mensaje de eso, del ojo derecho, les pide, porque quitaban el ojo derecho en las culturas antes, quitaban el dedo pulgar derecho y el de la mano, y ahí inutilizaban a sus enemigos en las guerras antiguas, hermano, de las culturas orientales. Y yo decía, Señor, tan necesario este ojo, el que más ocupamos, el diestro y la mano, pero si tienes ocasión de caer es mejor que te la cortase, dice él. O sea, es una hipérbole, ¿verdad? Pero para mostrarnos la seriedad del pecado, que es mejor perder uno de los miembros más importantes del cuerpo que sufrir las consecuencias eternas del pecado, hermano. Esa es la enseñanza. Esa es la enseñanza. Así que tengamos cuidado con eso, que ya no hay ley, hermano, porque hay dentro de las doctrinas calvinistas y hay gente que se ha ido a otros extremos, hermano. Hay gente que yo he oído ahí. Aquel día había un hermano que respeto mucho, ¿no? Se llama Jim Staley, buenísimo. Hizo un debate acerca del Shabbat con un doctor en teología reformado. Ahí está en el internet, búsquelo. Era luterano. Pero lo hizo destrozado el hombre con su conocimiento. Y él sale diciendo que ya no hay más ley, que la ley ya fue abolida. Y con un doctorado en teología, hermano. Pero como ellos, es el problema en la reforma que yo explicaba en la relación histórica de la reforma protestante, que hubo un divorciamiento de la teología judía y de todo esto. Dios bendiga, hermano Jenny. Y de que hay cosas que son términos rabínicos que si no nos vamos a la cultura idiomática de aquella época, los vamos a interpretar con nuestra mente occidental y vamos a enseñar lo que el texto no quiere decir. Porque ya no hay más ley, ya la ley ya fue abolida, ya fue quitada la ley, no, hermanos. El doctor Evis Carballosa, hermano, siervo de Dios,
Fue un maestro de 3 maestros míos. Y yo tuve la oportunidad de conocerle con él y tocar algunos temas ahí. En unos grupos que me invitaron de Sudamérica, los hermanos allá de Bolivia. Y estuvimos conversando con el hermano. Y este hombre de Dios, él dice, tiene un dicho que me gusta. Y él dice, el hecho que estuviésemos, porque somos dispensacionalistas nosotros, decía, el hecho que se estaba en la dispensación de la ley, nunca hubo ausencia de gracia, porque la salvación fue por gracia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, porque nadie se puede justificar por sí mismo delante de un Dios tan santo y tan justo, porque todos hemos violado la ley de Dios. Entonces, sí estaba la ley allí y bendiciones a la obediencia, bendiciones a la desobediencia, pero ahí estaba la gracia de Dios. Y el hecho de que ahora estemos en la gracia, en la dispensación de la gracia, no hay ausencia de ley, porque los mandamientos morales de Dios continúan vigentes, señores. Entonces, yo no sé dónde saca eso la gente, dice, no hay más ley y que no hay que cumplir ley. Claro que hay que cumplir la ley del Señor. Jesús dijo, si me amáis, ¿qué dijo? Guardad mis mandamientos. Y él los estaba mencionando ahí, los mismos mandamientos, que el Padre Dios, no matarás, no harás esto, no codiciarás, los mismos mandamientos, hermano. Entonces, simplemente escuche esto, que ahora el corazón de piedra ha sido quitado a nosotros y nos ha sido dado un corazón de carne para ahora poder amar la ley de Dios que antes aborrecíamos, para ahora cumplir la ley que antes no podíamos cumplir porque éramos esclavos del pecado, del mundo, del diablo. Pero el Señor nos rescató de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo, dice la Escritura. Y ahora podemos amar la ley y cumplir la ley porque ya no somos esclavos del pecado, hermanos. Y nos ha capacitado con su Espíritu Santo para guardar sus mandamientos. Y si guardamos sus mandamientos, entonces ahí mostramos que le amamos y que somos sus hijos. Y si no guardamos sus mandamientos, como dice en la primera carta de Juan, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Es sencillo. ¿Qué quiere decir con eso entonces? Y después dice el 30, y si tu mano derecha tienes ocasión de caer, córtala y échala de ti la mano derecha. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Así es, hermanos amados, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir con estos últimos 2 versículos el Señor? ¿Qué nos quiere decir, hermanos? Que el pecado del adulterio, ese pecado sexual debe ser eliminado drásticamente, debe ser quitado, debe ser separado de nuestra vida, porque sus efectos son letales y pueden ser eternos también. ¿Cómo? A través del arrepentimiento y abandono al mismo. Si alguien que me está viendo este video y estás metido en problemas sexuales en tu vida, casado o casada, o soltero y soltera, y te llamo el arrepentimiento. La gracia de Dios está allí, el amor de Dios está allí. Arrepiéntete, arrepiéntete y dile, Señor, perdóname porque he hecho esto, estoy en esto, en aquello, en esto, perdóname ahora. Yo me arrepiento ahora de mi pecado. Lávame de mi maldad. Y Él te va a limpiar, te va a limpiar. Porque si confesamos nuestros pecados, dice la primera carta de Juan, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque estos pecados traen consecuencias no solamente eternas, sino juicio inmediato de Dios. Y a eso vamos ya al tercer punto. Vamos ya al tercer punto. Primero dijimos que la enseñanza, Dios bendiga, hermana Rosana. Saludos a Tiquisaya, hermana. Gloria a Dios. Entonces, como primer punto vimos que el adulterio no es solamente un acto físico, como ya Jesús lo enseñó, sino que puede ser un acto mental del corazón, hermano, una esclavitud ahí. Segundo, el adulterio es un pecado muy, pero muy serio, con graves consecuencias. Y ahora, como tercer punto y último, que aquí me voy a extender un poco porque voy a leer varios pasajes y se los voy a explicar, voy a dar en tercer lugar las consecuencias del adulterio, este pecado sexual, hermano, de una relación extramarital. Ahora voy a hablar acerca de las consecuencias, hermano. Y para ello vamos a ir al Proverbios capítulo 5. Ahí nos vamos a quedar en Proverbios. Job, Salmos, Proverbios capítulo 5. Vamos a ver tercero las consecuencias del adulterio. Gracias por su oración, de los que han estado orando por mí.
he estado mejorando poco a poco, significativamente, hermanos. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar en tercer lugar de las consecuencias del adulterio. Son muchas, hermano. Yo os lo voy a mencionar 4 o 5. Podríamos sacar más, pero rápidamente, porque voy a tocar varios textos, voy a mencionar la primera. Número 1. El hombre se vuelve un bruto sin entendimiento. Seamos honestos, hermano. Cuando un hombre o una mujer cae en un pecado sexual matrimonial, es como que si se le pusiera una venda y se ciega y cuando vienen a reaccionar, dice, no sabía lo que estaba haciendo. O sea, se vuelve el hombre esclavo de su pecado, hermano. Es terrible eso. Primera consecuencia es que el hombre se vuelve un bruto sin entendimiento, hermano. Y por eso en el capítulo 5, el tema es ahí, advertencia contra el pecado sexual. Recuerde que estos proverbios de Salomón se llaman, pues. Salomón, cuando él escribió esto, él andaba a plomo, hermano, amaba a Dios y tenía una comunión certera con Dios. Y él comienza a aconsejar a su hijo y le dice allí, en el capítulo 5:1, hijo mío, está atento a mi sabiduría y mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña, dice, destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Imagínense, Salomón está aconsejando a su hijo que se cuide el pecado sexual, que sea fiel a su esposa, algo que después él pasó por encima. Y es bueno porque debemos de aconsejar a nuestros hijos, pero el consejo debe ir acompañado con el ejemplo. Algo que Salomón y David no tuvieron. Solo se quedó como un consejo y es por eso que sus hijos después también fracasaron más adelante, hermanos amados. Mas su fin, dice el 4, es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no consideras el camino, dice, de vida. Entonces, en primer lugar, primera consecuencia, el hombre se vuelve, hermano, un bruto, sin entendimiento, cuando cae en un pecado sexual de adulterio y él se embrutece prácticamente, se embrutece. Segundo, otra consecuencia del pecado sexual del adulterio es que se le quite el sustento a la familia para dárselo a otros, hermano. ¡Qué terrible esto! Y dice el versículo 7, ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de la razón de mi boca. Aleja de ella tu camino, le está diciendo Salomón a su hijo, y no te acerques a la puerta de su casa. Para que no dejes a los extraños tu honor y tus años al cruel, dice él. Qué tremendo. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Lo voy a decir con respeto duro, te voy a decir, pero es difícil, hermano. ¿Cuántos hombres han dejado a sus esposas que por años les han servido y les han trabajado y los han cuidado y les han dado hijos, 2, 3, hasta 4 hijos, y de repente se embrutecen en el pecado y caen presos del pecado, hermano, y abandonan su hogar y se van? Y van a terminar muchas veces criando hijos que no son de ellos, hermano, y siendo mejor proveedor para ellos que para su propia familia. Dios no pasa por alto eso. Qué terrible eso. Por eso dice, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final, cuando te consuma tu carne y tu cuerpo. Y ya cuando llegue la vejez, y aquellos hijos por los que se esforzó y trabajó y le dio, usted no es mi papá, no es mi tata, viejo tal por cual. Yo he dado consejerías, he visto tantas cosas terribles, hermano. Pero después veo y me di cuenta, ¿no? De que él dejó a sus hijos y todo, su esposa, y sufrió y por eso dice, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Qué terrible, hermano. Estamos hablando de las consecuencias del adulterio.
No oí la voz de los que me instruían, de los que me enseñaban, no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación, hermanos, amados. Qué tremendo esto. Qué terrible, hermano, esto. Entonces, otra consecuencia, que se les quite el sustento a la familia para dárselo a otros desconocidos. Y eso sucede en cientos de casos que han habido. ¿Sí? Claro, hay gente que tiene comodidad y recursos hasta para tener 10 hogares. Pero el hecho de que sea responsable en ese aspecto no quita el peso del pecado y las consecuencias que van a venir hasta eternas. Posiblemente, hermanos amados. Tercera consecuencia del adulterio. Es un pecado que está delante de Dios y será juzgado, hermanos amados. Pero que sigamos leyendo allí. Y por eso Salomón le dice en el 15, bebe el agua de tu propia cisterna y de los raudales de tu propio pozo, tu esposa. Hay un tema que tengo, creo que lo voy a conectar con este, quizás lo voy a grabar después, que se llama las relaciones sexuales dentro del matrimonio cristiano. ¿Cómo debe ser la intimidad sexual? Porque a veces he ido a tantas iglesias a predicar y a compartir y uno toca temas y la gente se queda con miedo, son temas tabús, porque están hablando de sexo en el púlpito. Uy, pero Pablo habla, Salomón habla de cómo debe ser una actividad sexual en un matrimonio cristiano, hermano. Y muchas veces callamos esas cosas en las iglesias y hay cosas tan ocultas, perversas, adentro de los mismos liderazgos de la iglesia por desconocimiento de la escritura, hermano. Entonces creo que voy a tocar ese tema acerca del sexo. ¿Quién inventó el sexo? ¿Para qué lo inventó Dios? ¿Cómo debe ser dentro del matrimonio? Y vamos a tocar estos puntos. Y aquí Salomón le dice cómo debe ser la relación sexual entre el matrimonio. Bebe el agua de tu propia cisterna, los raudales de tu propio pozo, se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes por las aguas de las plazas. Claro, está hablando ahí hiperbólicamente, metafóricamente. Sean para ti solo, dice, y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan todo el tiempo. Ahí está, hermano, la relación sexual. La intimidad entre una pareja cristiana debe ser todo el tiempo, las caricias, el amor, cosas que no se dan. No se dan, hermano. Y hay muchas mujeres creyentes y hombres creyentes que están empujando a sus parejas al adulterio, hermano. Por un descuido en esa área que lo vamos a tocar y vamos a hablar bien seriamente. ¿Con qué intensidad? ¿Con qué tiempo o regularidad debería ser la relación sexual entre una pareja cristiana o hasta ministro de Dios? Esas cosas hay que tocarlas, pero nadie las toca. Y es lo que está escondido ahí, hermano, en muchas iglesias, en muchas vidas, en muchas familias creyentes. Y en su amor recréate, dice, siempre la intimidad entre los creyentes debe ser siempre, hermano, amarse. Y le dice en el 20, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? Y abrazarás el seno de la extraña. Aquí está, hermano, escuche esto. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Ay, hermanos amados, qué terrible. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Por más que querramos ocultar un pecado, hermano, algo te puedes esconder donde quiera que vayas. Aún en las mismas redes, noche, madrugada, en tu cuarto encerrado en el baño, Dios te está viendo, porque Él dice, porque los caminos del hombre están delante de Jehová. Y Él concederá todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, dice, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por la falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. El juicio vendrá, hermano. El adulterio es un pecado grave ante los ojos de Dios y está delante de Dios y Dios lo va a juzgar. No lo voy a buscar, pero aquí está. Es el texto que siempre ocupo de combate cuando voy a las bodas y a presentar matrimonio delante de Dios. Muchos que hemos hecho en varias denominaciones y llegamos. Y y el tema es un matrimonio bendecido por Dios.
Y dice Hebreos 13:14. Honroso sea en todos. Timio, dice ahí la palabra griega, ahí viene la palabra Timoteo. Honroso o regalo de Dios, timio, o sea, honroso, decoroso, de gran valor sea. El gamo, dice el matrimonio, ahí la cámara nupcial. Pero dice, a los moiqueos y los porneos, los apocrino, Dios, los juzgará Dios. Algunos dicen que cuando dice honrosos sean todos el matrimonio, el hecho sin mancilla, pero los adúlteros y fornicarios. Otros dicen que el texto está en griego, hermano, ya, de verbo presente inmediato, que quiere, pero los adúlteros y fornicarios los está juzgando Dios, dice, ya no se los juzgará, sino que los está juzgando Dios, porque los pecados sexuales traen consecuencias, hermano, inmediatas, enfermedades, hermano, problemas, crímenes pasionales que descubrió aquel y lo mataron. Vean lo que se da ahí muchas veces, a consecuencia de eso que se da. Vidas destruidas, familias destruidas, hermano, iglesias destruidas, ministerios destruidos, hermanos. Casos muy sonados que pasaron el año pasado de gente de que terrible, pucha, pero si era un gran teólogo y era un gran pastor, ¿y qué pasó? ¿Y qué sucedió? Y bueno, hay cosas que quizás, hermano, no sé, son tan evidentes que no creo que alguien no las note, que ya la gente no tiene discernimiento, nadie ya que va a estar a la par de alguien que va a estar en prácticas pecaminosas y ocultas y no se va a dar cuenta o no se quieren dar cuenta, hermano. Como un caso muy sonado que pasó ya días allá en Estados Unidos con un predicador que iba a los seminarios más conocidos y congresos. Nadie quizás le detectó que ya tenía años de estar en eso, o no quisieron detectarlo. No se hicieron del ojo pacho. O ya no hay discernimiento, no se sabe qué sucedió. Pero la verdad que nadie se puede ocultar delante de Dios, hermano. Nadie. Y el juicio viene, eso tenemos que tenerlo presente. Cuando seamos tentados, hermano, en estas áreas, recordemos que el juicio de Dios va a venir. Por eso dice, honrosos sean todos, timios sean gamos. Pero el matrimonio, el lecho, sin mancilla, sin amianto, dice, sin contaminación, sin mancillamiento, sin mezcla. Pero los adúlteros y fornicarios los está juzgando Dios. ¿Sí? Así dice la Escritura, hermanos amados. Entonces, el adulterio, la otra consecuencia, hermano, que es un pecado grave delante de Dios y Dios lo va a juzgar. Lo va a juzgar. Lo va a juzgar. Y este último que voy a tocar, número 4, otra vez, podríamos buscar muchas más consecuencias. Pero quería tocar estas 4. La otra consecuencia, la cuarta consecuencia del pecado sexual del adulterio es que deja heridas y vergüenzas, hermano. Y vergüenza que lo seguirán para siempre. ¿Sí? Que lo seguirán para siempre. Veis lo que dice Proverbios 6. Dice aquí la escritura, del 20 en adelante. Y aquí está también siempre Salomón aconsejando ahí, aquí ya no solamente siempre a su hijo, pero a toda la congregación ahí de Israel le dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando te despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Mira, hermano. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen, para que te guarden, dice, de la mujer extraña. No codices su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, como quiso hacer Jezabel, que se atavió, dice, se puso antimonio en sus cejas y todo, y le quiso salir allá a Jehú, hermano, y Jehú, ya Dios lo había mandado, dijo, a matar a esa mujer, ¿y cómo iba a morir? Y dijo, arrojen a esa perra, dijo, a los eunucos que estaban ahí arriba, y la arrojaron, hermano. Qué terrible, lo quería prender ahí, ¿verdad? Con su sensualidad. Hay mucha sensualidad ahora dentro de la iglesia. Hablar de estos temas ahora en las iglesias, que el legalismo, esos religiosos. No, hermano, cuánta sensualidad hay en las iglesias ahora. Peligroso, muy peligroso. Y cuánto tropiezo está viendo el día de hoy en las iglesias.
Porque a causa de la mujer ramera, dice, el hombre reducido, escuche, a un bocado de pan, o sea que cualquiera, es accesible para cualquiera. Y la mujer caza el alma, dice, preciosa del varón. Qué terrible, hermano. Y dice el proverbista, tomará el hombre fuego en sus senos y que sus vestidos arden. O sea, póngase algo aquí de fuego, se va a quemar, van a arder sus vestiduras, hermano. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? No, por supuesto, te va a caminar en brasas, se va a quemar, hermanos amados. Así el que se llega a la mujer, dice, de su prójimo no quedará impune ninguno que la tocara. La mujer de su prójimo o el hombre de su prójima, no quedará impune ninguno que la tocara. Oiga bien, así dice la escritura. No tiene un poco el ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces. Así es. Cuando vienen ya las consecuencias y el descubrimiento, hermano. Ministerio destruido, familias destruidas, matrimonio destruido, familias destruidas, proyectos destruidos. Es peligroso, es un pecado grave, hermano. Y 32 dice, mas el que comete adulterio es falto entendimiento, lo que dijimos, ¿ve? El primer punto, ahí está el versículo, no lo había dado. El hombre se vuelve un bruto, sin entendimiento. Así dice aquí, así lo dice aquí, hermano. Mas el que comete adulterio es falto. Otra traducción dice, es un torpe, así dice. Corrompe su alma el que tal hace. Escuche, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Es por eso que en muchos círculos, tanto reformados como de otras denominaciones, se cree que cuando un ministro es sorprendido en un pecado así, hermano, de este tipo, él ya no puede ejercer el ministerio nunca más. Porque si se viola el principio que dice cuando dice marido una sola mujer, irreprensible, dice violenta, ese punto, así lo interpretan algunos literalmente. Y dice que su afrenta nunca será borrada, porque siempre que lo fulano de tal, el tal fulano de tal. Es terrible, o sea, por eso la cuarta consecuencia es que heridas y vergüenzas lo van a seguir siempre. Como consecuencia, hermano. Dice el 35, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques lo tome, ¿no? Terrible, hermanos. Entonces, yo quería compartir este mensaje ahora. Y que nos cuidemos, hermanos amados y hermanas, de esto, pues sí. Que Dios nos ayude y el Espíritu de Dios nos llene de fortaleza para luchar con todo esto, porque no es fácil. Con toda la inmoralidad que se ve en la calle, en las redes sociales, en el mundo, tenemos que cuidarnos nosotros más que nuestros antepasados, porque antes solo tenían que lidiar ellos con esto. Nosotros nos ha tocado duro, difícil, difícil. El pecado está allí, hermanos, sexual, o de la codicia sexual a un botón, a un clic allí de una página de internet. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Yo los consejos que siempre daba es de que, hermanos, sí, yo sé que algunos andamos teléfonos muy caros y tenemos que andarlos codificados porque andan cuentas que se mueven, pero que tu esposa siempre tenga ese código de la computadora y de todo. Antes andaba un teléfono barato de $100. Hoy alguien me bendijo por ahí con un buen teléfono, hermano, hoy, pero para hacer esta grabación, ese sí le he puesto código, pero mi esposa sabe cuál es. Ella lo puede tomar mi teléfono a la hora que quiere revisar. Yo lo dejo aquí, a veces me pongo a sonar y lo dejo. Dejate. Y ya sé que dejé el teléfono, hasta en la tarde lo recojo, hermano, pero es lamentable hasta de ministros y predicadores y gente libre en la iglesia que tienen sus teléfonos con clave para el Facebook, un clave para el Messenger, un clave para el WhatsApp, un clave para el TikTok. Todo lo tienen con clave. Es increíble para los mensajes. Y es más fácil descifrar ahí, hermanos, el código de la caja de un banco que es su teléfono. Y mujeres también. Entonces, un consejo, eso nos va a ayudar. No debe haber ahí secretos entre nuestros esposos, y que nuestros esposos y sus esposas, sus esposos, hermanas, y nuestras esposas, hermanos, tengan acceso.
a sus aparatos que tengan y todo para evitar ser tentados, hermanos, ser ahí perseguidos que nos quieran cazar la preciosa alma del varón, dice, porque hoy en las redes sociales te mandan invitaciones y te escriben, hola, ¿cómo te llamas? Y sos casado y empiezan a tirarte y empiezan a cazar el alma al varón y a las mujeres también. Tengamos cuidado, hay que bloquear esos números, bloquearlos cuando te escriban o algo, tú menos, no me interesa. Bloqueo, hay que cortar el ojo derecho, la mano derecha, ahí córtalo. A eso se refiere, cortar todas aquellas cosas que nos pueden incitar al pecado y nos pueden hacer tropezar, hermanos amados. Así que quería compartir este mensaje, pero sea de bendición para ustedes. Y siempre pido sus oraciones, hermanos, por mi vida. Vamos a ver si grabamos el jueves, primeramente Dios. Así de que vamos a orar, Padre y buen Dios, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por estos consejos espirituales que tú nos estás dando, Señor. Y esta advertencia también acerca del pecado sexual, que es muy peligroso, Señor. No solo una mente, algo físico, sino una actitud del corazón de codiciar, Padre. Allí, Padre. Ayúdanos, guárdanos, líbranos, Señor. A los varones tener cuidado en las redes sociales, Señor, en el trato con las mujeres, con las hermanas, Señor. A verlas como hermanas, a las más jóvenes, dice la Escritura, Pedro, de ese consejo a las más ancianas como madres, Señor. A los varones como hermanos, Señor. Una familia, líbranos, Señor. Guárdanos de todo mal, Señor. Y si alguien, Padre, que está viendo este video, Señor, está atrapado por el enemigo ahí, Señor, en el engaño del pecado, lo que hemos predicado a esta hora, pero si tu palabra ha tocado su vida, que seas tú llevándolo al arrepentimiento, que seas tú llevándolo a la renuncia, al abandono del mismo, Señor, que lo saque, Padre, que saque como cortar su mano derecha y sacar su ojo, Padre, porque es mejor entrar así, dijo manco, dijo el Señor al reino, que todo tu cuerpo sea echado con el alma al infierno, Señor. Lleva el arrepentimiento, Señor, lleva el arrepentimiento y a la restauración, Padre Santo, y la restauración, y a la comunión nuevamente contigo, oh Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, por esta palabra. Guarda a mis hermanos y hermanas que han visto este video y que lo van a ver después, Padre, en la cuenta de YouTube, y que pueda ser de bendición, Señor, de confrontación, de liberación misma la palabra. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice la Escritura, Padre. Y sea de edificación también, y que toda la gloria y la honra sean para ti, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos amados. Un abrazo. Nos veremos el jueves, primeramente Dios.